Uno de mis principales pilares, tanto como persona como trader, es la mejora constante. Y la única forma de ver si una estrategia de trading es rentable es haciendo backtesting. Partes de un conjunto de normas principal que representa una estrategia y añades o modificas directrices y normas. Así que para saber si ese segundo grupo de normas es más rentable que el primero, haces backtesting y comparas resultados de la nueva estrategia. Y si has visto el último vlog de Un día en mi vida, recordarás que en Trading Lab estamos haciendo un backtesting completo de nuestras estrategias para ver posibles mejoras. Si no has visto el vlog, no te preocupes porque lo voy a dejar en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo para que lo puedas ver tranquilamente después. Pero primero te vamos a explicar cómo mejorar una estrategia de trading gracias al backtesting para que se convierta en una estrategia de trading rentable o para que sea más rentable de lo que ya era. Y digo explicaremos porque será Kevin el encargado de hacerlo. Kevin es una persona que forma parte del equipo de Trading Lab. Empezó siendo alumno y poco a poco, gracias a su conocimiento y experiencia, no solo es el encargado de que la academia funcione correctamente, sino que también participa en la mejora de nuestras estrategias de trading rentables. En el vídeo nos saldrá la parte práctica del evento en la que juntamos mesas, sacamos ordenadores y estuvimos 2 horas hablando de trading, estrategias y backtesting. Pero sí que quien quiera podrá descargar todas las diapositivas que va a encontrar durante la presentación de forma totalmente gratuita. Dichas diapositivas estarán en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. Ahora ya sí que sí, sin más dilación, vayamos con la ponencia. Empezamos ya con la ponencia. Y vamos a hablar acerca de los diferentes métodos para analizar un gráfico. Aquí me gustaría hacer una pregunta y es, ¿quién de aquí me podría decir cuál es la única forma rentable de analizar un gráfico? Stop loss, price action. Muy bien, bueno, al menos no hay muchas manos, no hay manos levantadas, habéis ido diciendo cositas. La verdad es que no hay ni una. No hay ni una y desde Trading Lab, al final, nosotros enseñamos a hacer trading, nosotros divulgamos nuestra forma de hacer trading, nuestros conceptos, nuestras estrategias, pero creo que es muy importante también hablar acerca de los valores. A día de hoy siempre ha existido, pero con las redes sociales se nota cada vez más y es el estar criticando constantemente lo que hacen los demás. Como comentaba, no hay ni una forma correcta de hacer trading, no hay ni una estrategia, no hay ningún método de trading que sea más rentable que otra. Lo que os hace rentable es la estrategia o el método que encaja con cada uno de nosotros. Si hay un método que nos funciona a nosotros, eso es lo importante. Pero si hay un método que no nos funciona a nosotros, no quiere decir que ese método nos sirva. No quiere decir que sea vendehumo. No quiere decir que otra persona que esté probando ese método no vaya a tener resultados. Y creo que es importante, ya que hacemos estos eventos, ya que hacemos que muchas personas los conozcan, que estos valores también los vayamos inculcando, porque al final nosotros, como academia, tenemos un respeto por la profesión, un respeto por lo que son los traders profesionales y al final hay que tener un respeto para lo que realmente es importante, que es ganar dinero en el mercado independientemente de cómo lo haga cada uno. Entonces, de los métodos que tenemos, de los muchos métodos que tenemos, tendríamos las ondas de Elliott, tendríamos la acción del precio, que es la teoría de Dow, tendríamos indicadores, tendríamos Smart Money, Lead, Wyckoff, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las dos formas que nosotros, como academia, he comentado, todas son válidas, pero ¿cuáles son las dos que nosotros vamos a hablar a día de hoy y las que vamos a practicar en la parte práctica? Pues bien, la primera de todas es el análisis técnico chartista, que es lo que nosotros tenemos en la formación, es lo que enseñamos desde Trading Lab y es lo que utilizamos en todas nuestras estrategias. ¿De qué se basa, de qué trata este análisis técnico chartista? Pues tiene, resumiéndolo mucho, tiene 4 puntos importantes. El primero y el más importante, la acción del precio. Es la más importante. La acción del precio determina dónde nosotros vamos a fijarnos, si en compras o en ventas. El segundo punto son las zonas de conflicto, zonas de soporte y resistencia. El tercer punto son los patrones de reversión o continuación. En función de la estrategia, utilizamos unos u otros patrones. Y finalmente también utilizamos indicadores, siendo la más importante lo que viene siendo la media móvil. Entonces, todos estos conceptos que acabo de mencionar los vamos a ir viendo uno a uno ahora en un ejemplo.
Flash solar, ¿no? Ha salido el sol de golpe con la pantalla blanco. Soy de esos que utiliza pantalla blanco, perdonadme. Entonces, acción del precio. ¿Qué es lo que nos dice la acción del precio? Pues, por ejemplo, en este caso tenemos las líneas de color verde que está determinando máximos y mínimos crecientes. ¿Qué es lo que nos indica esto? Una tendencia alcista. Hay fuerza compradora. Hay gente que está comprando en esta situación de mercado. De lo contrario, en esta zona de aquí, donde están las líneas rojas, tenemos máximos y mínimos decrecientes, que quiere decir que hay más fuerza vendedora, por lo que la tendencia es bajista. Y finalmente tenemos una tendencia lateral, donde los máximos y los mínimos están por igual y el mercado se mueve de forma lateral, no hay una tendencia clara. Hay dudas, el mercado sabe si ir arriba, si ir abajo y empiezan a hacer movimientos laterales. Zonas de conflicto, soportes y resistencias. Como tenéis en pantalla, son zonas donde el precio cada vez que contacta suele tener una reacción. En el caso de que si el precio está por encima de esa zona, actúa como soporte. Cada vez que lo contacta, hay un rechazo. ¿Qué sucede cuando el precio rompe este soporte? Bueno, pues este soporte pasa a ser una resistencia y el precio actúa exactamente lo mismo. Tiene dificultad para poder romperla y subir hacia arriba. Y vamos viendo cómo con solo una línea podemos partir la gráfica por la mitad y ver cuándo el precio está en una tendencia alcista y cuándo el precio está en una tendencia bajista. A continuación tenemos los patrones que pueden ser de reversión o pueden ser de continuación. En este caso he puesto dos ejemplos que son patrones de reversión y de los que posiblemente más usemos dentro de la academia de Trading Lab y sobre todo que esto va con un contexto y es la estrategia que explicaremos a continuación. Que al final es el patrón de doble techo y el patrón de doble suelo. ¿Qué quiere decir? Como podéis ver en esta parte superior el precio tiene una resistencia donde está intentando superarla y no puede. En este caso tenemos en vez de un doble techo tendríamos un triple techo porque da 3 toques en este nivel de resistencia y finalmente pues la rechaza. Y luego un poquito más abajo tenemos todo lo contrario, un doble suelo. Es un nivel de soporte donde el precio le da 2 toques, intenta romperlo, no puede y sube hacia arriba. Y finalmente tenemos los indicadores, que son, en este caso, la que, como he comentado, la media móvil es la que más utilizamos. Fijaros cómo en combinación con los patrones de reversión tenemos este patrón de triple techo que cuando el precio lo rechaza, acto seguido lo que hace es romper no solamente la media móvil, sino también el mínimo anterior. ¿Qué es lo que estamos aplicando aquí? Price action, máximos y mínimos decrecientes. Aquí está formando un mínimo decreciente, nos está rompiendo la media móvil, lo cual nos indica también una fuerza bajista y además venimos de un patrón de reversión que es un triple techo en este caso. Pues como podéis ver, el precio acaba cayendo y es en lo que nos tenemos que fijar. ¿Qué es lo que sucede después con el doble techo? Muy parecido. Tenemos ese soporte con ese doble suelo, muy parecido también, donde el precio cuando rompe al alza crea un máximo creciente, rompe la media móvil, tenemos price action, acción del precio, tenemos patrón de reversión y tenemos como el precio también rompe la media móvil, luego se apoya como un soporte y sigue su tendencia alcista. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente forma que nosotros consideramos que es una forma rentable de operar. Es una forma que muchos de vosotros la conocéis, es el análisis técnico institucional, pero seguramente la hayáis escuchado más como ICT o SMC, que es Smart Money Concepts. Y el Smart Money Concepts, yo normalmente lo llamo Smart Money Concepts, se basa de 3 puntos y es curioso porque el Smart Money Concepts tiene muchísimos conceptos. Si habéis estado alguno indagando un poquito acerca del Smart Money, podéis ver, o si lo vais a hacer, podéis ver que tienen un montón de conceptos. Les encanta poner conceptos por todas partes y para absolutamente todo. Pero aquí me gustaría resumirlo en 2 cosas importantes. Primero, ¿qué es esto del análisis técnico institucional y qué es esto del Smart Money? Smart Money, dinero inteligente, análisis técnico institucional. Intenta perseguir un poco, siempre se dice que las grandes instituciones son las que dominan el mercado. Y más o menos es de lo que se basa este análisis técnico, es intentar simular, intentar perseguir o predecir los movimientos que pueden hacer las grandes instituciones, que son las que finalmente mueven el mercado. Entonces, para ello tenemos la acción de precio, exactamente lo que acabamos de comentar, máximos y mínimos crecientes, máximos y mínimos decrecientes, tendencia alcista, tendencia bajista y mercado lateral. Y después tenemos las tomas de liquidez y la eficiencia del algoritmo. Me gustaría hacer una pregunta y es que cuando nosotros compramos una acción, ¿qué es lo que estamos haciendo? Intercambiamos una acción, ¿por qué?
Dinero, perfecto. Si compramos una criptomoneda, intercambiamos la criptomoneda por dinero, perfecto. Entonces podemos llegar a la conclusión que el gráfico, todas las velas que nosotros vemos cuando suben las velas verdes hacia arriba, es que en ese momento está inyectándose dinero comprador, ¿no? Y si vemos que hay unas tendencias bajistas o velas rojas, podemos entender que en ese momento la gente está vendiendo, está intercambiando ese dinero, hay un flujo de dinero. Pues al final eso es la clave de lo que se basa el Smart Money, la liquidez, el dinero. Por eso tenéis la botellita que tenéis, que pone liquidez, todo está girando en torno a este juego de palabras, porque es lo más importante que tiene en lo que se basa el Smart Money. Y finalmente, la eficiencia del algoritmo. Hace muchos años atrás, muchísimos años, ya cuando empezó todo el tema del trading, empezamos a tener ya personas más retail y todo que empezaban a hacer trading, lo que hacían ellos era ordenar, hacer sus operaciones a través del teléfono. Ellos cogían el teléfono, llamaban a su broker, el broker cogía los datos del activo, el precio de entrada y dónde querían hacerlo todo. Ese broker luego llamaba a quien tenía que llamar para ejecutar la orden al mercado. Claro, esto ha ido evolucionando, la tecnología ha ido viniendo, inteligencia artificial, ya incluso nosotros mismos podemos tener robots automatizados en nuestras casas, en nuestros ordenadores, con los que poder hacer trading. Y hay algo en el que la visión de Smart Money Concepts tiene, y es que el mercado ya no se mueve tanto por los patrones psicológicos, sino que hay un algoritmo que es el encargado de mover el mercado o de coger esa liquidez, ¿vale? Ahora lo veremos a continuación. Entonces, acción del precio. Voy mucho más rápido por aquí. Lo que hemos comentado, tendencia alcista, tendencia bajista y mercado lateral. ¿Qué son las tomas de liquidez? Pues bien, ¿quién me podría decir qué es lo que hay aquí? Ha salido el spoiler, pero bueno, en estas zonas de aquí, cuando el precio está a la alza, ¿qué es lo que hay aquí abajo? ¿Quién lo responde? Dinero, vale. ¿Y este dinero se transforma en qué? ¿Qué es lo que utilizamos los traders para evitar pérdidas? Stop loss, correcto. Entonces, lo que la visión de Smart Money tiene es que en todos los máximos y en todos los mínimos hay stop loss. Aquí hay un stop loss de gente que está metiéndose en compras. Aquí hay un stop loss de gente que está metiendo en ventas. Y constantemente está esa pelea de compradores y vendedores que lo que hacen es a ver quién gana el mercado y a ver dónde va el precio. Pero constantemente lo que está haciendo el mercado o el algoritmo es estar liquidando estas posiciones. Porque al final el mercado se mueve por dinero. Y el algoritmo al final... Me gusta decir mucho, o se dice mucho, que el dinero es la gasolina del algoritmo. El algoritmo va a buscar esos stop loss para coger gasolina y seguir con su movimiento. Entonces, aquí os he puesto en modo de dólar lo que vendría siendo la liquidez. Y finalmente pasaríamos a la eficiencia del algoritmo. Esta eficiencia trata de que el algoritmo lo que trata de hacer es buscar ser eficiente. ¿Y qué quiere decir ser eficiente? Que para cada comprador tiene que haber un vendedor. Y que para cada vendedor tiene que haber un comprador. Entonces me diréis, por ejemplo, en esta vela, donde hay esta mecha tan alta y luego cae aquí abajo, diréis, ¿cómo puede ser que el mercado sea eficiente? Porque aquí clarísimamente podemos ver como con esta vela hay fuerza vendedora, hay mucha más gente vendiendo que comprando. Perfecto, pues esto lo podemos ver a través de un concepto que es el FVG, Fair Value Gap, ¿vale? Este concepto, si nos fijamos, espérate que he perdido aquí, si nos fijamos en esta vela cuando cae, luego tiene una vela verde alcista, pero entre la primera vela y la tercera vela hay como un hueco. No es un hueco como un gap, que se ve mucho en las acciones, pero sí que es un hueco porque supuestamente el precio tendría que haber llegado hasta la apertura o hasta la mecha de esta primera vela. Y eso es donde se ven las ineficiencias. ¿Qué es lo que hace ineficiencias o FVGs? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Ser eficiente. Como podéis ver, a continuación, el precio rellena este FVG y sigue cayendo. Pasa lo mismo con esta tendencia alcista. Podemos ver cómo de aquí a aquí hay un FVG, de aquí a aquí hay otro. Esto quiere decir que ha habido mucha fuerza alcista. Hay muchos compradores. El algoritmo busca ser eficiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Con vendedores, ir a rellenar estos FVGs, ser eficiente. Podemos ver cómo con esta caída el precio está rellenando todos estos FVGs, respeta con cuerpo de vela este último y sigue. Finalmente, ¿qué es lo que hace? Podemos ver cómo incluso con cuerpo de vela respeta este último FVG hasta luego ir a seguir lo que tenga que hacer. Esto es cómo funcionan los FVGs y esto es cómo funciona el algoritmo.
También digo muchas veces, y me gusta mucho comentarlo, ahora pasaremos a un vídeo para que lo veáis mejor, el Smart Money Concepts me gusta simplificarlo y me gusta decir que hace dos cosas. El precio hace dos cosas: tomas de liquidez y ser eficiente. Después de una toma de liquidez, lo que hace el precio es ir a buscar eficiencia, ir a buscar FVGs. Y eso es así, es lo único que hace el precio: saltar los stop loss e ir a buscar ser eficiente. Entonces, a continuación voy a poner un vídeo que durará muy poquito, donde vais a ver cómo este algoritmo está buscando constantemente estos FVGs. Veréis los FVGs de color azul y diferentes colores y ya veréis cómo va el propio algoritmo buscando esas ineficiencias y ser eficiente. Se ve mucho más claro, ¿no? Cómo el algoritmo va constantemente buscando tanto los máximos como los mínimos, que son la liquidez, y finalmente lo que hace es ir a rellenar esos FVGs. Entonces, ahora ya puesto en contexto la parte de Trading Lab, hemos puesto en contexto un poquito la parte de Smart Money Concepts, vamos a desglosar paso a paso una de las estrategias que operamos en Trading Lab. Al final tenemos varias estrategias en Trading Lab, cada una de ellas contienen muchísimos conceptos, ¿vale? Aquí he puesto 4 porque son las principales, pero dentro de esas 4 podríamos desarrollar otras. ¿Y por qué las nombramos como, por ejemplo, aquí estrategia Blue? Básicamente porque la Blue contiene X conceptos. Tenemos otra que se llama la Red, contiene otros X conceptos. Y al final es una manera muy fácil para nosotros, entre los alumnos y los compañeros de la comunidad, puede decir, oye, he ejecutado una Blue, y automáticamente toda la comunidad sabe cuál es la estrategia que hemos utilizado y cuáles son los conceptos que tenemos en cuenta en ese análisis que compartimos en la comunidad. Entonces, estrategia Blue, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Cuál es la checklist que tenemos que tener en cuenta? Zona de soporte y resistencia diaria. Importantísimo. Gráfico diario es el que manda en este sentido. El precio tiene que estar en una zona de soporte y resistencia. De forma opcional, podemos tener un patrón de reversión en el gráfico de 4 horas. Es opcional. No es obligatorio. Si lo hay, mejor, más confluencia. Luego tenemos que tener en el gráfico de una hora la rotura de la media móvil y romper el mínimo anterior. Aquí digo mínimo anterior porque veremos un ejemplo en ventas, pero si fuese un ejemplo en compras sería el máximo anterior. Y finalmente, una vez hemos roto la media móvil y el mínimo anterior, el retroceso, el pullback, tiene que ser hasta la media móvil, tiene que tocar la media móvil y también tiene que tocar niveles de Fibonacci. Entonces, ejemplo, tenemos aquí una zona de resistencia en este caso, el precio se encuentra en una zona de resistencia, no consigue romper esta zona de aquí, porque ya hemos detectado el primer check, pasamos al siguiente que es el gráfico de 4 horas. En este caso, en el gráfico de 4 horas, podemos ver cómo hay un patrón de doble techo, el que hemos comentado antes. Como el precio toca y luego vuelve a tocar y cae para abajo. Bien, tenemos el patrón, como he comentado, es opcional, pero pasamos a la siguiente. De aquí ya bajamos a gráfico de 1 hora. Aquí se ve muchísimo mejor ese patrón de doble techo, que en 1 hora incluso se ve que es un patrón de triple techo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues tal y como he escrito aquí abajo, que no sé si lo veis bien, tenemos varios elementos ya. Tenemos la zona de resistencia, tenemos el patrón de reversión en 4 horas, que en 1 hora lo confirmamos. Y acto seguido lo que hace el precio es romper con fuerza. ¿Qué es lo que rompe? Pues incluso si dibujamos esta diagonal de aquí, podríamos decir que es un triángulo, es una zona de soporte diagonal, rompe la media móvil y rompe también los mínimos anteriores. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Al final, el retroceso, el pullback, la acción del precio es máximo, mínimo, perfecto. Si empezamos la tendencia bajista, hemos creado ya un mínimo decreciente, faltaría formar un máximo decreciente. ¿Dónde esperamos que sea ese máximo decreciente? En zonas de Fibonacci, ¿vale? Estas son las zonas de Fibonacci que utilizamos nosotros en Trading Lab y como podéis ver tenéis aquí la media móvil de 50. La media móvil coincide también con las zonas de Fibonacci, por lo que es un punto óptimo para poder buscar una entrada. ¿Dónde y cuándo ejecutamos la entrada? Gráfico de 5 minutos. Cuando el precio se encuentra en este mismo punto, bajamos a gráfico de 5 minutos. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar en gráfico de 5 minutos? El retroceso que habéis visto ahora en el gráfico horario es todo este movimiento en gráfico de 5 minutos. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos dos opciones. O rotura de la media móvil de 5 minutos o rotura de una diagonal. Si coinciden las dos, mejor que mejor. En este caso vemos como el precio no está respetando la media móvil, pero sí que está dejando una clara línea de tendencia, una diagonal de soporte. ¿Y qué es lo que esperaremos? A que el precio
rompa esta diagonal y cuando con la siguiente vela nos confirme que de verdad está cayendo, meteremos la venta. El stop loss, 618 de Fibonacci y el take profit en la media móvil de 4 horas, que es esa media móvil roja que tenéis ahí. Y aquí tendríais el ejemplo. Tenemos la rotura, el precio rompe, confirma, ponemos la orden, stop loss, take profit y sigue su tendencia bajista. Antes de continuar, quería hacer un pequeño inciso, y es que en este caso Kevin lo que ha hecho es explicar una de nuestras estrategias de trading rentables. En Trading Lab tenemos distintas estrategias de trading repartidas en distintas fases de mercado, ya que no todas las fases son iguales, y para y por distintas personalidades. Es decir, tú igual estás más interesado en operar un tipo de estrategia y yo estoy interesado en operar otro, simplemente porque tenemos formas de ser, de hacer y rutinas totalmente distintas. Todo esto está incluido dentro de nuestra formación, en la cual no solo hay diferentes módulos básicos, intermedios y avanzados, sino que también en cada uno de los vídeos aplicamos un sistema de autoevaluaciones que nos lleva a un examen final, en el cual, de ser aprobado, podemos obtener una prueba de fondeo de $10.000. Si estás interesado en saber más sobre Trading Lab, sobre nuestra formación, sobre nuestra comunidad, sobre este tipo de eventos presenciales y prácticas que hacemos, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo tendrás acceso a un link en el cual podrás consultar de forma totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso más información. Dicho esto, seguimos con el vídeo. ¿Cómo construimos en Trading Lab una estrategia de trading rentable? Al final, como he comentado antes, las estrategias son un conjunto de elementos, son un conjunto de conceptos. Al final, acción del precio se puede operar únicamente con acción del precio, pero como habéis visto en la Blue, tenemos acción de precio, tenemos patrones, tenemos soportes y resistencias, tenemos indicadores, son varios elementos. Entonces, nosotros para basarnos en cómo construir una estrategia de trading rentable, tenemos que partir de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues buscar algo que mejore o algo que haga algo. Por ejemplo, ¿qué respeta más el precio? ¿Las medias móviles o un soporte o una resistencia? Puede ser una hipótesis. El backtesting nos basamos en buscar eso. Pues nosotros hemos hecho nuestra hipótesis y os voy a comentar cuál es la hipótesis high time frame que hemos aplicado en nuestro backtesting. Pues bien, recapitulando en el mismo punto, el mismo trade de la Blue que os acabo de enseñar, vamos a aplicar dos conceptos muy básicos, muy sencillos. Uno de ellos ya lo conocéis, el otro os lo comento ahora. Si os fijáis en el Fibonacci, el 0.5 está en color rojo. ¿Por qué? Porque en Smart Money y Fibonacci no lo visualizan como la proporcionalidad del retroceso. Se dice que un impulso, pues el pullback tiene que ser proporcional al impulso. En Smart Money, como es dinero, la visión del Smart Money es dinero, lo que ven son descuentos. 50%, 60%, 80%. Entonces, el 50% en el Smart Money es muy importante. Tenemos los movimientos impulsivos, el 50% del pullback o del retroceso es muy importante. Los FVG también tienen su 50%, también se tienen en cuenta y son muy importantes. Otros conceptos que os pueden sonar, los order block, el 50% también es muy importante, porque el 50% es un número que gustan del Smart Money y pues hay muchas estrategias que giran en torno a ello. Entonces, en esta hipótesis, descuento institucional, mínimo el precio tiene que llegar al 0.5 de Fibonacci. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar que existan del 0.5 para arriba, en este caso porque estamos en ventas, un FVG, 1 o 2 o lo que sea, pero un FVG. Puede ser un FVG de 4 horas, puede ser un FVG de 1 hora. Al final aquí la temporalidad manda. A mayor temporalidad, pues mayor fuerza tiene. En este caso podemos ver cómo tenemos dos FVGs justo entre el 0.5 y el 618 de Fibonacci. Perfecto. Siguiente paso. Muy sencillo. Colocamos una entrada limit. ¿Dónde? En el inicio del FVG. El stop loss, ¿dónde? Máximo anterior. Take profit, exactamente igual que la Blue, media móvil. Quedaría algo parecido a esto. Si os fijáis, el precio llega, contacta el FVG y se va directamente hacia el take profit. Entonces, en esta hipótesis, los datos del backtesting que hemos hecho
precisamente para esta ponencia y para este workshop, hemos visto que tiene ciertas ventajas. ¿Cuál es una de las mayores ventajas? Las entradas límite. Como os he comentado, la Blue ejecutamos a mercado. Y eso, para depende de qué personas, pues puede no ser exactamente lo que necesiten o puedan utilizar en su día a día. La límite es una clara ventaja que te permite colocar en un sitio fijo, porque el FVG es fijo, una entrada límite. A diferencia de la media móvil, que podríamos también utilizar la media móvil, porque en la Blue buscamos el retroceso hasta la media móvil es dinámica. Entonces, si nosotros a las 8 de la mañana nos despertamos, hacemos un análisis y la media móvil está en un punto, durante el día esa media móvil se va moviendo con el precio, por lo que no podemos poner una límite en un punto exacto. Sin embargo, con esta hipótesis High Time Frame y los FVGs sí que se puede. ¿Qué más hemos obtenido? Pues que independientemente del resultado de este backtesting, de esos trades que hemos ejecutado en el backtesting, ganadores y perdedores, de media hemos obtenido un beneficio de riesgo-rentabilidad mayor versus a la Blue que conocemos a día de hoy. Un 2,26 versus un 1,97. Y finalmente, si cogemos todos los trades ganadores con esta hipótesis y los comparamos con exactamente los mismos trades en TradingLab, tenemos también que hay un riesgo-beneficio mayor, un 2,34 versus un 1,35. Pero como todo en este mundo, hay cosas buenas, pero también tiene cosas malas. ¿Cuáles serían las desventajas? Primer punto, al poner operaciones límite, muchas veces el precio no llega a activárnosla. El precio reacciona antes y se va sin nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hemos ejecutado el trade y no lo perdemos en dinero, sino que lo perdemos de que no podemos ejecutarlo. En el backtesting eso pues ha sido un 16%, casi 17% de los trades no han entrado a la orden límite. Después, como tenemos una hipótesis que buscamos que el precio llegue al 50% y haya un FVG, en el momento en el que el precio no llega al 0,5 de Fibonacci o no hay un FVG, automáticamente la hipótesis es descartada, porque si no hay FVG, ¿dónde coloco la límite? No la puedo colocar. Si el precio no me llega al 0,5, no me interesa, que busco un descuento institucional. ¿Qué pasa? Descartamos las entradas. Y al descartar las entradas, ¿qué ha implicado? Pues eso, tener un 37,5% de los trades han sido descartados. Y ese descarte hace que, si todos los trades que nosotros hemos descartado con esta hipótesis, hubiéramos ejecutado la Blue, hubiéramos obtenido un 22% de riesgo-beneficio. Esto quiere decir, de rentabilidad, perdón. Esto quiere decir que en estas trades descartados, ejecutando la Blue, hubiéramos ganado un 22% de rentabilidad que hemos perdido con esta hipótesis. Entonces, esta hipótesis puede encajar muy bien con ciertos perfiles de traders. El primero, y con las límite, traders que compaginan con el trabajo. Muchas personas en su trabajo no pueden estar pendientes de las gráficas, no pueden estar pendientes de TradingView, aunque se pongan alertas. Las límite les da una posible solución. Analizan el gráfico antes de ir a trabajo, colocan sus órdenes límites, se olvidan y cuando regresan del trabajo, pues ven si ha ido bien o ha ido mal. Pero les permite operar, cosa que ejecutando a mercado no les permite. Segundo perfil interesante es el trader que requiere de mayor riesgo-beneficio para ejecutar una entrada. Hay muchas personas que buscar un 1 a 1 les sale a cuenta. Todo también depende de cómo se sienta cada uno cómodo con el beneficio que busque. Pero hay otros traders que buscan más. Y si hay un trade que le da un 1 a 1, la va a descartar, no le interesa. Pues bueno, esta hipótesis puede ser también interesante para traders que busquen un riesgo-beneficio mayor. Como estamos entrando en mayor descuento, en un pullback mayor, pues también por lógico y además en límite, pues además nos da ese riesgo-beneficio mayor. Y finalmente, todo lo contrario, el trader que tiene mucho tiempo. ¿Por qué? Porque este trader podría ejecutar una Blue normal y corriente y en caso de no darle una entrada en 5 minutos o en caso de que le toque stop loss, puede aprovechar esta hipótesis para hacer una reentrada. Entonces, si dispones de tiempo y puedes hacer orden mercado y luego una orden límite, también te puede interesar esta hipótesis. Y finalmente, con estos conceptos hemos podido hacer también otra hipótesis, low time frame, que es de baja temporalidad. ¿De qué trata? Pues bien, aquí ya tenemos otro ejemplo también en ventas. Podemos ver cómo el precio, lo mismo, rompe la media móvil, rompe el mínimo anterior y buscamos ese descuento institucional. En este caso, ¿qué tenemos?
Justo debajo del 0,5 tenemos un FVG. Para nuestra hipótesis no nos interesa este. El que nos interesa es el de aquí arriba. Si este no existiese, la hipótesis quedaría descartada, el trade quedaría descartado. En este caso, como sí lo tenemos, ¿dónde colocaríamos nuestra entrada en caso de ejecutar con la hipótesis anterior? Aquí, gráfico horario, en 1 hora, stop loss en el máximo anterior y el take profit pues, en la media móvil de 4 horas o en el mínimo anterior. Podemos ver cómo a continuación el precio llega. ¿Y qué es lo que buscamos ahora con esta hipótesis? La confirmación, una entrada por confirmación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros esperamos a que el precio llegue a nuestra zona de entrada, no colocamos ninguna orden y lo que hacemos es bajar al gráfico de 5 minutos. Cuando bajamos al gráfico de 5 minutos, es exactamente los mismos FVGs, simplemente cambiamos de gráfico. Lo que podemos ver es cómo, efectivamente, el primer FVG no le hace ni caso, pero en el segundo sí que tiene reacción. Podemos ver cómo es mínimo, máximo, mínimo, máximo y rompe. En esta ruptura de estructura, esta ruptura del mínimo anterior, en Smart Money lo llaman choch. No sé si os suena, si lo habéis escuchado, Boss y choch. Pues bueno, esto sería un choch. ¿Y qué es lo que nos produce el precio con esta ruptura? 2 FVGs. ¿Qué es lo que hace el precio cuando toma liquidez? ¿Qué hace? Ser eficiente. Entonces, ¿cuál es la liquidez que ha tomado aquí? El mínimo anterior. Este mínimo, el que nos hace el choch, aquí hay stop loss que han hecho que el precio vaya hacia arriba. Entonces, cuando el precio liquida estos mínimos de aquí, nos deja FVGs. ¿Qué es lo que esperamos que haga el precio? Que sea eficiente, correcto. Entonces, nosotros ponemos una orden límite en el FVG, stop loss máximo anterior y el take profit exactamente el mismo que el que usaríamos en gráfico horario. ¿Qué nos da esto? Pues que el precio efectivamente va a rellenar los 2 FVGs y a continuación se va con la continuación bajista. ¿Qué ventajas nos da esta hipótesis low time frame? La misma que la anterior, entradas límite, pero esta vez en gráficos de 5 minutos. En la blue operamos o esperamos a la ruptura de la media móvil o de una diagonal. Estas entradas en límite nos evitan tener que esperar a la media móvil o a la diagonal. A la mínima que hay un choch, nosotros podemos ejecutar una límite y no tenemos que esperar a que se forme la diagonal o que rompa la media móvil, por lo que estaríamos ejecutando antes de lo que se ejecutaría normalmente con una blue normal. Además, que se entra en límite y no a mercado. Es curioso, porque veis el dato a continuación, pero es curioso que el riesgo rentabilidad ha aumentado muchísimo. Estamos hablando de un 10%. Hemos conseguido un 69% y medio de rentabilidad con esta hipótesis versus el 60% de rentabilidad que hemos obtenido con las blues. Y otra de las ventajas es que en caso de no poder ejecutar la primera hipótesis en high time frame, en gráfico horario, pues simplemente si se nos escapa el trade, por así decirlo, en gráfico horario, bajamos a 5 minutos y podemos reengancharnos, podemos hacer reentrar en gráfico de 5 minutos. ¿Cuáles son las desventajas? Y aquí es lo que viene lo interesante. Lo mismo, entradas descartadas. 35% de los trades han sido descartados, precisamente exactamente por lo mismo. Si no hay FVG, en 5 minutos no podemos ejecutar una orden límite. También, al ejecutar en órdenes límite, las operaciones pueden no entrar, pueden no activarse. Eso ha significado un 14%. Y el dato más interesante, tasa de acierto, 29% de win rate versus 66% de la blue. Y voy a decir, ostras, ¿cómo puede ser que con un 29% de win rate me saques un 69% de rentabilidad? Muy fácil. Al final, lo importante y qué es la rentabilidad es cuánto dinero pierdes cuando pierdes y cuánto dinero ganas cuando ganas. Sí que es verdad que tenemos un 29% de tasa de acierto con esta hipótesis, pero eso quiere decir que el riesgo-beneficio por cada trade es muy grande, que lo que hace es que finalmente tengamos un resultado bastante positivo a nivel de riesgo-rentabilidad. ¿A qué perfiles de traders les puede interesar? Trader que prioriza entradas por confirmación, es decir, aquel trader que no se atreve a poner una entrada límite en horario, puede esperar a que el precio llegue a esa zona, baja gráfico 5 minutos y entonces busca la confirmación y ejecuta la entrada. Luego, traders que son más atrevidos y buscan hacer un poco de scalping. Al final son movimientos muy rápidos, son rupturas muy rápidas o que además buscan tener un riesgo-beneficio mayor.
Y finalmente, el trader que busca aliviar la carga emocional al ejecutar a mercado. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente los que hayáis ejecutado a mercado os ha pasado con las blues y con cualquier estrategia, y es que estáis esperando la ruptura de la media móvil y de golpe tenéis una vela increíblemente bajista, para hacer ejemplos bajistas, y decís, ostras, ¿y ahora dónde ejecuto a mercado? Porque mi punto de entrada estaba por aquí, el precio ha caído por aquí, por noticia o por un momento de volatilidad. ¿Qué hago? Si ejecuto ahora a mercado, el riesgo-beneficio lo pierdo. Espero a que suba, ¿qué hago? Esa gestión emocional la eliminas con las límite, porque si tienes un FVG, sabes dónde colocar la entrada, esperas a que el precio sea eficiente, esperas a que el precio te venga a buscar y finalmente, pues, si se te da, pues te viene a recoger y te vas con el trade hacia tu dirección. Así que nada, muchas gracias a todos y a por la parte práctica. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado o en la descripción del vídeo no solo encontrarás el blog del evento para que puedas o revivirlo o verlo por primera vez, sino que también encontrarás el enlace de Trading Lab para obtener más información de qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Además de otros cursos, vídeos, tutoriales, estrategias rentables. Todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.